Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a esta institución, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. La mayor parte de ustedes, que son socios de esta institución, saben que estamos inmersos en un año absolutamente complejo, porque estamos conmemorando nuestro 250 aniversario, desde la fundación bajo el reinado de Carlos III en 1775. Estamos, digamos, este año con el programa repleto de todo tipo de actividades. Aparte, también, como muchos de ustedes sabrán, este año vamos a ser los anfitriones en el Congreso Nacional de Sociedades Económicas de Amigos del País, lo cual nos supone un reto importante, ya que se vienen celebrando cada 2 años y la última que se conmemoró, o se celebró, mejor dicho, fue la que celebró la Sociedad Económica de Zaragoza, que nos puso el listón sumamente alto. Nosotros, de luego, vamos a hacer que el acto no desmerezca excesivamente con relación a ellos. Y si bien quizás en el aspecto material no resulte tan boyante, yo creo que estamos realizando un programa que va a resultar muy ameno, muy interesante y que va a satisfacer todas, digamos, los intereses y las expectativas que se vienen creando. Ustedes que consultan el programa de actividades, pues ya ven que hoy tenemos una ponencia muy particular. Tenemos con nosotros a doña Carmen Rocamora García Iglesias, que es marquesa consorte de Mirasol, es nuestra socia de mérito también igualmente. Y otra cosa que les iba a comentar, esta señora aquí a mi vera es escritora, es digamos, investigadora del arte y divulgadora del arte. Y además lo hace con una amenidad increíble. Lleva publicadas un número ya notable de artículos y una serie de monografías y ensayos en los que realmente nos deleita con su saber y con su buena expresión para divulgar lo que es la historia, el arte y la cultura. Y esta tarde nos va a deslumbrar con este señor que tienen ustedes en la fotografía, que a mucha gente le llama la atención. Dice, este señor está contrahecho, ¿no? No es que estuviera contrahecho, tuvo un problema derivado de la endogamia familiar, básicamente, ¿no? Este señor es aristócrata, era hijo del conde, de un conde, y lo que ocurre es que en aquella época, digamos, todavía del Segundo Imperio bonapartista, nace en 1864, pues lo que era la aristocracia, la nobleza, tenía esas tendencias de que el patrimonio no se debía dispersar, los bienes patrimoniales no se debían tampoco distribuir demasiado. Entonces, los padres de Toulouse-Lautrec pues eran primos hermanos. ¿Qué significa eso? Pues las taras que se pueden acumular a lo largo, digamos, de generaciones, pues repercutieron, por desgracia, en este señor, que tuvo una fragilidad ósea determinante y con apenas 10 o 11 años pues tuvo que sufrir 2 graves intervenciones en los fémures, porque se le fracturaban con mucha facilidad, y eso impidió que llegara a desarrollarse en su plenitud físicamente. Llegó a medir 1,52 m. Nace en la localidad occitana, en Francia, de Albi, que a ustedes les sonará mucho también, porque fue uno de los objetivos de la cruzada albigense contra los cátaros, que fue, digamos, una de las herejías más demoledoras, entre comillas, del siglo XI y XII. Básicamente, no por la razón de que fuera una secta destructora, ni muchísimo menos. Mantenía unas tesis que divergían notablemente de lo que era la Iglesia Católica Romana. Y aquello derivó, por desgracia, en una cruzada interior en Francia que básicamente acabó con casi toda la población de Albi, la cruzada albigense que decimos contra los cátaros. Este señor nace en lo que entonces era un palacio episcopal, el Palacio de la Verrerie, que en lengua occitana significa el obispo, y como le digo, hijo del conde Alphonse y de su prima hermana, o prima en primer grado, Adèle. Este matrimonio, por desgracia, no fue feliz y a los digamos, 5 o 6 años de casarse, pues se separaron. Digamos que Henri, que así se llamaba este hombre, tuvo un hermano, pero falleció al poco de nacer, consecuencia quizá también de esas enfermedades familiares que se transmitían por la endogamia que les indicaba anteriormente. Tuvo una infancia feliz, aunque luego su vida se complicara en su edad de adulta, tuvo una infancia feliz, fue muy bien amparado por su madre, disfrutaba de la vida, de una infancia satisfactoria,
Y bueno, descubrieron que en sus cuadernos escolares le gustaba dibujar los caballos. Su padre, Alphonse, era muy aficionado a la equitación y a la caza, y empezó a dibujar unos caballos maravillosos. Entonces, algún amigo de su padre pues vio las virtudes que tenía este muchacho y le aconsejó que debía formarse. Así que marchó a París, ingresó en concreto, les digo simplemente una referencia, porque luego, posteriormente, Carmen se va a encargar de ratificar estos datos. Entra en estudio de Fernand Cormon, donde también estudió y se formó nada menos que Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, que como saben ustedes, no vendió un cuadro en su vida y fue bastante desgraciado y tuvo problemas mentales. Sin embargo, Toulouse-Lautrec sí tuvo una vida, digamos, artísticamente notable, incluso en ese sentido de que fue muy popular en su época. Se dedicó a la vida bohemia, se instala en París, en concreto en la zona de Montmartre, y empieza a frecuentar la vida nocturna parisina. Imagínense lo que era la vida nocturna parisina en la época de la Tercera República, en aquel momento, ¿no? Les suenan a ustedes Le Moulin Rouge, Le Chat Noir, en fin, una serie de cabarets de locales a los que él era muy aficionado. Establece amistades con artistas, con malabaristas, con prostitutas, en fin. Una de las razones de que se amargara luego el carácter es que pues, contrajo alguna enfermedad venérea, en este caso como la sífilis, y aparte de ello, pues le daba demasiado al gin tonic, vamos, que era alcohólico, básicamente era eso. Y primordialmente eso le causaba enajenaciones mentales importantes, hasta tal punto que en 1899 llegó a ser ingresado en un manicomio. No obstante, tuvo una vida muy prolífica a nivel artístico. Biográficamente, una vida muy corta, y luego Carmen Rocamora nos dará un dato en ese sentido de cuántos años vivió. Y como no se trata tampoco de que yo imparta la conferencia, a mí que me da mucha envidia algunas personas que nos acompañan, y una de ellas es Carmen Rocamora, porque está especializada en arte. Yo soy muy amante del arte, pero no tengo esa formación que a ella le caracteriza, y sobre todo esa locuacidad la que hace ella gala y el menester. Yo soy muy limitado hablando, y en ese sentido podría venderles una corbata o les podría vender un iglú o un esquimal, pero yo sinceramente voy a hacer mutis por el foro, y les voy a ceder la palabra a don Antonio García, que ha sido... Ay, perdón, le he confundido con el tesorero. El tesorero, que es el que nos exige las cuentas continuamente y nos tiene así un poquito pendientes de él, en el sentido que tenemos que estar midiendo y calculando todos los gastos. Como bien saben todos ustedes, tenemos una serie de actos a lo largo del año que nos implica un cierto sacrificio económico. Así que por esa razón he confundido a don Antonio García con don Antonio López, aquí presente. Ha sido vocal de la Junta Directiva, en concreto de actividades culturales, y es socio de mérito. Y, por supuesto, es un brillantísimo matemático. Hoy no va a hacer alarde de ello, pero le voy a ceder la palabra porque ustedes van a contemplar la maravilla que es escuchar a un señor con una buena dicción, que tiene una vocación teatral muy acendrada y que hace exhibición de la misma. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a don Antonio López. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Julio, por sus palabras tan amables y generosas. Efectivamente, como muy bien ha dicho nuestro secretario general, durante un tiempo yo he tenido la fortuna de desempeñar un trabajo aquí. Y hoy, bueno, desde que lo dejé hasta ahora, en varias ocasiones ya he pisado este sitio que, por decirlo de alguna manera, fue mi puesto de trabajo durante un tiempo. Eso fue en el pasado. Hoy mi presencia aquí obedece, sin embargo, a disfrutar de un privilegio. Un privilegio cual es el de tener la segunda oportunidad de, en poco espacio de tiempo, hacer que mis palabras de presentación acompañen a las de exhibición y dicción de la conferencia que hoy vamos a ver con nuestra ponente, doña Carmen Rocamora. En marzo aproximadamente, tuve este placer de intentar revestir de palabras las estaciones de Tchaikovsky, aun cuando naturalmente esas estaciones sonaron en la voz de doña Carmen. Hoy voy a tener esta fortuna otra vez. Cuando yo le pregunté, porque mi nombramiento como presentador ha sido un tanto peculiar y accidental, imprevisto casi, pero yo cuando le pregunté si había habido alguna variación en el currículum que tuve que leer o que leí con mucho placer en marzo, me dijo doña Carmen que no, que todo era exactamente lo mismo.
Tengo que reconocer que esto me extrañó un poco, porque me sorprendía que en el crisol de cultura y creación de ideas no hubiese habido ningún proyecto de ningún libro, ningún artículo, ninguna otra nueva desde entonces hasta ahora. Pero de todas maneras da igual, porque el currículum que atesora nuestra ponente de hoy ya habla por sí mismo. Como entonces dije, y ahora puedo repetir, doña Carmen ha terminado el bachillerato inglés en Roma. Tiene la diplomatura de arte griego y romano por la Fundación D'Alto Alighieri de Roma. Ha cursado los estudios de filología y arte portugués en la Universidad de Lisboa y de Derecho en la Complutense de Madrid. Es crítica de arte y escritora. Ha colaborado en las revistas más prestigiosas: El Punto de las Artes, La Espiral de las Artes, Arbor, que es una revista editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha publicado muchos libros. El primero de todos es el que yo me permitiría recomendarles que lo lean sin problema, que se llama La adversidad como empuje vital. Después también aquí se ha hablado sobre las estaciones de Tchaikovsky, mitos y leyendas, 20 museos de arte contemporáneo, ha publicado numerosos artículos: El cubismo, la pluralidad y el objeto, Kandinsky y la abstracción, La grandeza y la generosidad, Pintores suicidas, el secesionismo austriaco, Toulouse-Lautrec, el Independiente, del que sabremos luego más a continuación. Ha pronunciado innumerable cantidad de conferencias, como por ejemplo El impresionismo y los paisajistas, esta que vamos a escuchar esta tarde, El origen y la abstracción, etc. Y además es una mujer políglota. Habla correctamente, de manera completa, inglés, francés, italiano, portugués y español, por supuesto. La verdad es que yo, pensando en si había algo nuevo desde el mes de marzo hasta ahora, me ha sido dado a conocer que parece que el poeta latino Horacio dijo que la pintura es la poesía, pero silenciosa. Sin embargo, yo creo que cuando oigamos las palabras que hoy va a pronunciar nuestra ponente de hoy, esa pintura, a través del personaje que conduce el tema, va a adquirir su verdadera musicalidad verbal. Hoy yo creo que doña Carmen, incluso por influjo de sus palabras, el señor Toulouse-Lautrec va a revestir de hermosura su deformidad. Todo escuchando las palabras que todos estamos esperando. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Antes de ceder la palabra a doña Carmen, únicamente indicarles que hoy no vamos a tener turno de preguntas ni respuestas al respecto, más que nada porque les quiero hacer alguna puntualización al final de algunos de los actos que tenemos señalados. Y para evitar alargarnos más del tiempo, vamos a pasar a la conferencia directamente y luego les haré estas matizaciones. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a doña Carmen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente, don Manuel Rodríguez Alcaína, que me ha invitado a pronunciar esta conferencia. No ha podido venir, pero en su lugar tenemos aquí un presidente sensacional que me ha puesto por las nubes y yo ya después no sé qué decir, porque no es para tanto nada de lo que se ha dicho aquí de mí. Pero bueno, se sabe que Julio Real pues tiene una dicción fantástica, que lo ha demostrado, y además tiene un gran señorío hablando, de manera que ya con eso ya queda todo dicho. Y luego también pues dar las gracias a Antonio López, que vamos, ese es un gran amigo mío y por lo tanto es muy generoso conmigo y se pasa muchísimas veces, pero bueno, yo se lo agradezco de corazón, porque además le hemos cogido así sin saberlo hace 2 días que le dijimos que si quería presentar y dijo que sí, con lo cual yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho por venir y presentarme. Y bueno, a todos vosotros por haber venido aquí, que lógicamente a lo mejor preferíais tener una tarde pues de piscina o de paseo o de lo que fuera y os habéis molestado en venir a oírme, ¿eh? Bueno, quiero deciros que para mí la Matitense es mi segunda casa. Primero porque hace ya mucho tiempo que vengo aquí, he conocido a los 3 últimos presidentes. Y sobre todo porque viniendo aquí trato de llenar mi curiosidad intelectual con todo lo que aquí se enseña, tan variado como apasionante. Y después de todos estos agradecimientos, pues si me permitís, os voy a hablar de Toulouse-Lautrec, que fue un ejemplo de superación a través del arte, en la difícil lucha contra la adversidad que le acompañó los pocos años de su existencia. Vamos a ello, ¿eh? A ver,
Toulouse-Lautrec, El Independiente. Es imposible introducir a Lautrec en una clasificación preestablecida. No tomó parte en las grandes doctrinas de fin de siglo, ni se sintió llegado a cualquier grupo o tendencia. Cuando llegó a París, los impresionistas estaban ya prácticamente dispersos. Admiró a Monet, a Renoir, a Manet, a Berthe de Morisot, pero sobre todo y básicamente a Degas y a Van Gogh. Su vida fue desdichada y dolorosa, y cada mañana, al encontrarse frente a sí mismo en el espejo, una inmensa tristeza llenaba la mente de aquel cuerpo que le había traicionado. El 30 de mayo de 1878, en Albi, se cayó en el salón de su casa, rompiéndose el fémur izquierdo. Y poco tiempo después, en agosto del mismo año, en un paseo por el campo, cayó en una fosa y se fracturó el fémur derecho. A partir de entonces se convirtió en un busto que andaba, un hombre de torso normal, apoyado sobre dos piernas acortadas y desviadas. Su padre, el conde Alphonse de Toulouse-Lautrec, jamás le comprendió. Antes de su accidente le demostró su falta de sensibilidad en este escrito. Recuerda, hijo mío, que todo aquel que es privado de libertad pierde su naturaleza y muere. 23 años después, Toulouse-Lautrec, internado en un psiquiátrico, pide ayuda a su padre para conseguir esa libertad con la misma argumentación de aquel. Yo estoy enfermo y tú sabes que todo aquello que está enfermo y encerrado muere. Su cuerpo estuvo recubierto por una máscara monstruosa y encadenado a no poder arrancar su grotesco y terrible disfraz. Pero jamás aceptó la compasión. Solo de su madre fue capaz de admitir una cierta piedad. Soñó con las novias que nunca le amaron y quiso mucho sin ser jamás correspondido. Conoció la amistad y refugió su amargura en el arte sin fijarse en su infortunio. Vivía en la rue Torlac, detrás del cementerio de Montmartre, y pasaba las tardes en el cabaret Mirlington, donde pintó por primera vez a la Goulue, su modelo preferida durante mucho tiempo, que no era otra cosa que la bailarina de turno de un tugurio instalado en el boulevard de la Roche-sur-Or. Otro de los lugares habituales fue el Café Weber, que entonces estaba frecuentado por Proust. Allí, al anochecer, aparecía un hombre mudo y solitario, envuelto en un inmenso abrigo gris. Se hacía llamar Sebastián Menboff, pero en realidad era Oscar Wilde, y Lautrec, al descubrirlo, le pintó con esa cara de payaso resucitado. En el antiguo Music Hall Élysée, donde la Goulue hizo su debut, el gobierno envió un curioso emisario, le Père Pudeur, lo podéis ver ahí a la derecha, el que está con el abrigo negro, un hombre vestido de negro, de aspecto agrio y prepotente, encargado de hacer respetar la decencia entre el público y los artistas. Lautrec no perdió ocasión de retratarle en un curioso cuadro titulado La Goulue et Valentin le Désosé, año 1890, colección Hans Losser. En el amanecer, ebrio y delirante, es cuando mejor captaba esa perfecta identidad entre el ser humano y su función. Pintaba a la Goulue en las servilletas de papel o sobre la mesa, dejando su huella humana, olvidada y perdida, como la luz de un astro que desaparece en el primer brillo del alba. Pero la vedette pasa de moda y con ella la importancia de Moulin Rouge. Por el contrario, surge una nueva modelo, Jane Avril, quien se exhibe como solista, poniéndose inmediatamente a la cabeza de todas las demás. Pasa. Sabe crear una coreografía particular, donde una atmósfera melancólica, mórbida, extraña y ambigua, le da un tono misterioso que no deja sensible a Lautrec. De esta época es Jane Avril, que la tenéis ahí, en el Moulin Rouge, año 1892, Museo del Louvre. Ella
Valoraba y comprendía al pintor a su manera. A veces acudía a su atelier a ayudarle a recibir a sus amigos y le proporcionaba esa amistad y compañía que los de su clase y su familia le negaron desde su nacimiento. Lautrec había recibido la aprobación de Degas en una exposición que llevó a cabo en la Galería Goupil con un conjunto de obras que representaban Montmartre. Pero en aquel momento, nuestro gran protagonista había descubierto un universo más atractivo que el music hall y con mayores posibilidades pictóricas, el mundo del teatro. De él recoge a sus modelos por los pasillos, cambiándose de ropa en los entreactos, pintándose los labios, peinándose. A cualquier hora, en cualquier momento, su heroína toma cuerpo en una especie de transfiguración de algo mediocre, en un milagro de creatividad. En el año 1894 es el momento de la revelación del Bête Gilbert. Acentuando la expresión de su cara, Lautrec acrecienta la fealdad de sus rasgos y su vejez prematura. Ahí la tenéis. Y Bête Gilbert, saludando al público, año 1894, Museo de Albi, o Yvette Gilbert, rehusando el color, que es ese 1894 igualmente, y también en el Museo de Albi. Son dos ejemplos claros de esta malicia del pintor, que hizo reaccionar al artista, escribiéndole una carta en la que le decía: «Pequeño monstruo, pero si usted ha hecho de mí un horror». El año 1894, Lautrec lo dedicó íntegramente a representar el mundo de las mujeres. En ellas encuentra esa última llama de calor humano reflejada en sus conversaciones elementales, que son para el espíritu como una cura de silencio viviente. Allí retrata una serie de litografías titulada Elle a las mujeres más conocidas: Marcel, Hollande, Gabrielle, Madame Baron, etc. Todos estos estudios preparatorios, llevados a cabo en su atelier, despacio, lentamente, son una gran síntesis de su obra titulada Au Salon, donde pinta a las mujeres con una precisión absoluta y al natural, interesándose por las existencias particulares, evitando cualquier alusión al trabajo que ejercen o al descubrimiento de la clientela. En Bordeaux, en la rue Pessac, Toulouse-Lautrec tenía siempre una habitación como si fuese la de un hotel. Allí, durante su estancia, presidía la mesa del comedor, regalaba a sus amigas buenos vinos de Borgoña y dirigía la conversación, imprimiendo un carácter de respeto y amistad, llegando incluso a invitar a las chicas, en sus días libres, al teatro o a la ópera. Era como de la casa. Circulaba a su antojo, cogiendo apuntes de las jóvenes, jugando a las cartas o en plena confidencia unas con otras. Las muchachas son una fuente de inspiración que le ofrecen el espectáculo de una desnudez en libertad que se imprime directamente en una representación plástica, con mayor soltura de la que puede captarse en una modelo que posa expresamente, perdiendo la espontaneidad. Lautrec guardaba celosamente sus dibujos sin enseñárselos a nadie, salvo a algún amigo rara vez. Cuando en 1896 hizo la exposición de estos cuadros en la Galería Mancy-Vaillant, reunió estas piezas en una sala aparte, de la que solamente él conservaba la llave, y no se las enseñaba más que a sus amigos de confianza. Esta síntesis, titulada, como ya hemos dicho, Au Salon, evoca la atmósfera general de la casa, sin exhibir nada que pueda chocar la visión del espectador. Los recuerdos de los viejos tiempos del Moulin Rouge no han muerto enteramente para el pintor. El 6 de abril de 1895, el pasado, de forma inesperada, se une al presente. La causa es la reaparición de la Goulue, su primera modelo, que le pide decorar la barraca en la que se va a presentar. Lautrec entonces pinta dos grandes murales. Uno, el pasado, la Goulue en la cuadrilla del Moulin Rouge. Otro, el presente, la Goulue ejecutando danzas orientales
acompañada, como para asistirla, de figuras prestigiosas y familiares, entre las que se encuentran Fénéon y Oscar Wilde. En el año 1895 aparece una figura excepcional, una especie de animal de teatro que tiene una gran importancia en nuestro pintor. El 1 de enero realiza la opereta Chilpéric, parodia de la Bella Helena, en la que la actriz canta y baila en español. La obra Marcel Lender, Bailando el bolero de Chilpéric, 1895, colección John Hay Whitney, New York, es una de las mejores de Lautrec, quien asistió durante semanas a la representación para impregnarse del carácter de Marcel Lender. Adoraba su belleza, su elegancia, el movimiento de su persona, desde sus cabellos rojos ondulados al movimiento de sus piernas nerviosas. En cuanto a su espalda, nos dice el pintor, nunca he visto nada tan magnífico. Pero Lautrec en aquel entonces había encontrado en el alcohol esa sobreexcitación que da la fuerza, ese furor que aporta la alegría. Ya no bebe para olvidar su terrible apariencia física, sino por la apetencia de alimentar su pasión de vivir. Su carácter se altera, se hace colérico y pierde el dominio de sí mismo con relativa frecuencia. En los años 1897-98, su arte adquiere un grado superior de lucidez y de plenitud. Los problemas derivados del alcohol le exigen una fuerza tal que la obra se engrandece con descubrimientos y explosiones de color excepcionales. En mayo del 98 realiza la primera muestra en Londres, en la Galería Goupil. El príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, que había frecuentado el Moulin Rouge y conocía bien a la Goulue, acude a visitar la exposición. Sin embargo, Lautrec está sentado en uno de los sofás, profundamente dormido. Los signos de desequilibrio son cada vez mayores. Se cree rodeado de enemigos y conspiraciones. Cuando la crisis se agrava, su madre le lleva al psiquiátrico de Neuilly. Desde allí Lautrec lanza una llamada de desesperación a su padre para que le libere, pero el conde Alphonse de Toulouse-Lautrec se resiste. En esas circunstancias, el artista quiere probar que no es necesario encerrarle, puesto que todavía es capaz de pintar. Y en un esfuerzo de memoria sobrehumano, realizado por un prodigio de voluntad, ejecuta en lápices de colores la serie El Circo, donde plasma los números más extraordinarios que todavía tiene grabados en su memoria. Una campaña de prensa se ha desatado alrededor de su internamiento. Algunos periodistas hablan de locura, atribuyendo las deformaciones y los acentos de su obra que son incapaces de comprender en su prepotente ignorancia a esta falta de lucidez. Los amigos de Lautrec contraatacan. Concretamente, Arsène Alexandre, en Le Figaro, responde a estos artículos calumniosos defendiendo a su amigo. Sin embargo, los dibujos del circo aportan la mayor prueba de salud mental de Lautrec. Pero, ¿será la privación del alcohol? El artista ha perdido su interés por pintar. Durante el último año de su existencia no se aleja mucho de Malgomé, donde vivía su madre, por si tiene que refugiarse en caso de una gran crisis. En mayo y junio vuelve a París. Su amigo Joyon dice: parece que siente el presentimiento de su final. Pone sus telas en perfecto orden. Él, que no había tocado nada en su atelier durante años, quiere volver a revisarlo todo, poniendo su firma en aquello que le parece más digno. Posteriormente sufre un ataque de parálisis y es llevado a Malgomé. Allí veía todo, pero apenas hablaba. Ya no tenía los ojos de antes, ni era capaz casi de reír. Sumido en un profundo sopor, indiferente al mundo,
A la edad fatídica de 37 años en la que tantos artistas han desaparecido, muere Lautrec el día 9 de septiembre de 1901. Sus últimas palabras fueron para maldecir a su padre, que, lunático y febril, no vio nunca el alma de la desdichada existencia de su hijo, que luchó con su arte contra los negros naufragios del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Momento. Os voy a dar una sorpresa final, porque como no me gustan las preguntas, y no porque se alarga mucho la conferencia, os voy a dar una pequeña sorpresa que no espera nadie, ni los que están aquí conmigo, lo único que lo sabe es mi hija Carmen, porque como os he dicho antes, la edad fatídica de los pintores en la que tantos pintores han muerto. Os voy a dar una pequeña pincelada sobre pintores que han muerto a los 37 años. Hay genios, filósofos, escritores que también mueren a esa edad, que a lo mejor algún día escribiré un libro o un artículo al respecto, pero hoy solamente vamos a hablar de 5 o 6 pintores, que es en lo que estamos, bueno, pues para que sepáis que murieron a los 37 años. Vamos a ver. En primer lugar está Toulouse-Lautrec, de quien acabamos de hablar. En segundo lugar está Óscar Domínguez, probablemente nadie sabe quién es. Fue un pintor español que perteneció a la Escuela de París. Imitaba a Picasso y a Braque, sin llegar a tener el éxito de estos. Se suicidó a la edad de 37 años por no poder soportar el dolor de un tumor cerebral. En tercer lugar vamos a hablar de Egon Schiele, que nació en Viena y perteneció a la secesión vienesa. Fue discípulo de Klimt, a quien pintó en su lecho de muerte. Murió 7 días después de llevar a cabo este cuadro, a los 37 años igualmente, víctima de la famosa gripe española. Su mujer, Edith, murió a la misma edad, unos días antes, embarazada de 6 meses. En cuarto lugar vamos a hablar de Pollock, que perteneció a la Escuela de Nueva York. Murió a los 44 años, bueno, un poco más allá, víctima de un accidente de coche. Y fue famoso por su dripping, que consiste en poner el lienzo en el suelo y pintarlo desde arriba, vaciando el contenido de los tubos de óleo de los diversos colores. Para mí, la verdad es que su único mérito fue la originalidad, nada más. En quinto lugar hablaremos de Amedeo Modigliani. Este me encanta. Era judío italiano, pero se afincó en París. Vivió 36 años. De pequeño tuvo tifus, pero su muerte se debió a una meningitis tuberculosa y a la mala vida que llevó. Tenía su estudio en el Bateau Lavoir, en Montparnasse, como Picasso y tantos otros genios del momento. Su amante, Jeanne Buterne, se suicidó estando encinta, tirándose por la ventana al enterarse de la muerte del pintor. Modigliani no pintaba los ojos. Preguntado por la causa, contestó: pintaré los ojos cuando encuentre el alma de la persona a la que pinto. Bueno, ya en último lugar, para no alargar mucho esto, voy a hablar de Van Gogh, cuya vida puede dividirse en 3 etapas: París, Arles y Auvers-sur-Oise. Murió también a los 37 años. En la época de Arles, invita a Gauguin en su casa para cambiar ideas sobre la pintura. Pero se enfadan en un paseo por el campo y Van Gogh vuelve a casa y se corta la oreja derecha. Como habréis podido ver en un cuadro muy conocido de él que tiene la oreja tapada. En la época de Auvers-sur-Oise, su depresión se agrava y en un instante de amargura se dispara un tiro en el corazón. Pero la mala suerte que tuvo para vivir, la tuvo también para morir. Y herido, agonizante, es atendido por el doctor Gachet, quien llama a su hermano Theo, que le suplica que intente vivir. Pero Vincent contesta: no, la miseria no terminará jamás. Y como escribo en mi libro Ismos y vanguardias del siglo XX, aquella madrugada el cielo se tornó negro como de tormenta.
y es que la naturaleza, más sabia que el hombre, se vistió de luto por un genio al que la humanidad no había sabido valorar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Carmen. Han podido comprobar efectivamente ese apasionamiento en la dicción, en la expresividad y sobre todo esa tónica que ella le da, que no es una conferencia, es una vivencia, es casi una lectura poética la que realiza Carmen Rocamora, es cierto, la entonación que le das. Y evidentemente nos da un paradigma de lo que fue la vida sufriente de Henri Toulouse-Lautrec, que realmente no tenía, digamos, a priori esa base para decir que va a tener una vida doliente, ni sufriente, ni amargada en absoluto. Su madre le quiso con ternura, le amparó, le protegió, y él tuvo una infancia realmente feliz en ese sentido, ¿no? Tuvo esos grandes inconvenientes de las fracturas de los fémures, tenía una enfermedad de los huesos, posiblemente derivada, como les decía anteriormente, de esa endogamia en la que era frecuente en varias generaciones dentro de su familia. Su hermano Constantin muere con 1 año de edad, y era 4 años más joven que él apenas, y no le sobrevive. Entonces el título del condado iría a parar, en este caso, lógicamente, al primogénito, Henri Toulouse-Lautrec. Estuvieron muy enfrentados con su padre, y no sé si llegó a heredar el título de conde en su momento, porque realmente no sé en qué año llegó a fallecer el conde Alphonse. Su madre sí sobrevivió a su hijo durante más de 20 años. ¿Sí? La mujer muere en el año 1922 y, sobre todo, cuando ya había organizado incluso en el Palacio de la Verrerie, como les decía, el Palacio del Arzobispo en lengua occitana, el lugar donde él nació, efectivamente, ese museo que actualmente está dedicado a las pinturas, las ilustraciones, los carteles, efectivamente. Y lo pueden ustedes visitar porque es una auténtica maravilla. Aparte de que es una localidad preciosa de poco más de 60.000 habitantes, conserva maravillosamente su estructura urbana medieval y realmente es una ciudad con mucho encanto. Tienen ustedes también que tener en cuenta que esos edificios tan prominentes, cuando vayan ustedes a la ciudad, como son el Palacio Episcopal de la Verrerie y sobre todo la Catedral que está en Jaella, que por cierto es una curiosidad, es un templo de estilo gótico y es el templo gótico más grande construido íntegramente en ladrillo. Aquí que somos tan aficionados en España al arte mudéjar, ¿no?, que ha predominado mucho ese sentido del elemento constructivo del ladrillo, es el edificio, la catedral más grande construida íntegramente en ladrillo. Y el interior, aunque lo veas un poquito austero, el interior es de una exuberancia magnífica. Está dotado de unos frescos absolutamente maravillosos, tanto sus paredes como sus bóvedas de crucería. Si no conocen esta ciudad del centro-sur de Italia, de Francia, les animo a que la visiten, efectivamente. Pero no deja a ustedes de recordar estos dos edificios, tanto la catedral como el Palacio Episcopal, porque es una representación de la opresión que sufrió esta ciudad una vez que el catarismo fue, digamos, derrotado, exterminado del occidente europeo, y como símbolos, digamos, de autoridad, de dominio, tanto por parte del papado occidental como en este caso también por parte de lo que es el Reino de Francia, se pusieron esos dos edificios que en su momento, al principio, allá por la segunda mitad del siglo XIII, se consideraban como unos elementos de opresión. Hoy, lógicamente, no tienen esa consideración. Son dos maravillas del arte arquitectónico, del arte pictórico y, sobre todo, que posee esta joya maravillosa como es el Museo de Toulouse-Lautrec, que les animo encarecidamente a visitar. Van a ver que no hay muchos lienzos, porque efectivamente Henri Toulouse-Lautrec no fue un gran pintor al óleo. Él, sobre todo, era ilustrador. Se consideraba ilustrador por encima de cualquier otra cosa. Y no eran paisajes, porque apenas cultivó el paisajismo. Él buscaba siempre los interiores, porque él decía, bajo su concepción social que él tenía, que había que reflejar a las personas, lo que era al ser humano. Incluso defendió mucho el pueblo, como estamos hablando de clases bajas, como se decía en aquel entonces. Estamos hablando de artistas, de malabaristas, de cabareteras, de prostitutas. Lógicamente, no tuvo una vida sentimental feliz, se enamoró en varias ocasiones, no fue correspondido, y eso incentivó, lógicamente, que recurriera más al alcohol, un círculo vicioso, y a las prostitutas. Claro, en aquella época no había penicilina y estaba muy mermado en su salud con la sífilis. Por otra parte, era un señor muy educado, pero
este exacerbamiento que le producía el alcohol, varias veces le pillaron en la calle pues sometido a un delirium tremens. Incluso se cuenta la anécdota de que estando en su habitación pues se lió a pistoletazos, a disparos en la habitación porque veía arañas por todas partes en las paredes de su casa. Su madre estuvo siempre muy pendiente de él y, como bien ha explicado Carmen Rocamora, en su último año lo acogió en su casa, ¿verdad? En Malgomé, que ya tiene una pronunciación excepcional. Yo es que, vamos, mi francés está un poco oxidado. Y realmente lo acogió con todo el amor, el afecto que le pudo dar y que le negó su padre. Yo creo que hasta cierto punto un poco avergonzado de que lo que era la estirpe, cómo había degenerado la sucesión en ese sentido. Nunca reconoció la genialidad de su hijo, que era valorado, digamos, en la bohemia. Claro, la bohemia era lo peor visto para un aristócrata de la época en aquel momento. Claro, era mezclarte con la hez de la sociedad, una palabra. Incluso la nobleza, la aristocracia posbonapartista de aquella época, de la Tercera República, era muy dada a frecuentar estos antros de perdición, estos cabarets y demás, ¿no? Eso sí, una cosa es, digamos, criticarlo y otro predicar con el ejemplo, el cinismo y la hipocresía que había también en aquella época. Y bueno, ¿qué podemos decir de este señor más? Realmente expresar los sentimientos que ha manifestado Carmen Rocamora, ese sentido un poco lacerante que tenía de la vida, por no sentirse satisfecho con ella, pero al mismo tiempo vivirla con muchísima intensidad. Él mismo se consideraba un corresponsal visual de la sociedad de su momento, de su época. Él decía que el arte tenía que tener una función básicamente social. A él no le bastaba con retratar una marina, un paisaje que a su modo de ver no iba a influir en lo que era el beneficio de la sociedad. Estamos hablando también de una época del último tercio del siglo XIX en que el reformismo social está en auge. Está ya la Tercera República tras el bonapartismo de Napoleón III. Venimos de la derrota de Sedan, en la que Francia quedó postrada, muy acomplejada. Es una sensación parecida a la que se vivió España a raíz de los desastres del año 1898. La pena es que Toulouse-Lautrec, que se vio muy influido por el impresionismo, pues no tuviera esos años más de vida, porque posiblemente ya tenía el reconocimiento de las clases populares, pero en vida posiblemente, si hubiera vivido más años, hubiera obtenido el reconocimiento, digamos, a nivel social, a nivel institucional y a nivel académico, posiblemente, ¿no? Fue muy innovador. Tenía una memoria fotográfica, dibujaba con 4 trazos rápidamente, tenía una facilidad increíble. Lo que decía Carmen Rocamora, sorprendía a las cupletistas, es decir, a las cabareteras, en los entreactos, maquillándose, cambiándose la falda, ajustándose el corsé, y él rápidamente 4 pinceladas las retrataba con una fijeza y una alegría absolutamente impresionantes, porque tenía la espontaneidad, la captación de la expresión, el movimiento. Cuando ha sacado alguna bailarina moviendo esa pierna de forma tan contorsionista, porque estamos hablando de la época del cancán también. ¿Sí? Es que parece que la estáis viendo como mueve y nunca he visto nada tan magnífico. ¿Verdad que sí? Es realmente sorprendente, ¿no? Y luego al mismo tiempo pues refleja esas mujeres astragadas por la vida, que eran prostitutas, que se veían pues eso, obligadas a vender, ya no digamos su cuerpo, era su honra, porque el concepto de la honra estaba todavía muy acentuado en aquella época, y una mujer que se dedicaba, obligada por las circunstancias, a ese tipo de vida, pues evidentemente no recibía protección ni valoración social, y solían morir en la miseria cuando ya se les pasaba la edad un poco de trabajar. En fin, vamos a dejar digamos, esta situación a Toulouse-Lautrec, que yo creo que ahora mismo sí es valorado internacionalmente, que duda cabe, en el Museo d'Orsay, está en el Louvre, está en tantísimas... no verán ustedes prácticamente ninguna subasta pública en que saquen alguna obra suya, prácticamente. Cualquier obra que salga va a estar siempre con 1000 novios a la vez. En fin. Al mismo tiempo, tenemos que decir que, al contrario que en Van Gogh, este hombre sí disfrutó de popularidad en su vida y de un cierto reconocimiento, lo cual, claro, no terminaba tampoco de satisfacer sus aspiraciones artísticas, aunque tuvo muy buenos amigos dentro del gremio artístico académico. Ya les anticipo que de aquí a pasado el verano, pues Carmen Rocamora nos sorprenderá con otra charla, con otra conferencia. Qué bien. Tenemos que establecer todavía la fecha porque realmente tenemos muchísimas actividades programadas y tenemos que encontrar hueco, ya se lo comentaremos. Pero yo creo que va a ser muy interesante porque nos va a narrar una anécdota muy interesante del encuentro entre quien fue el presidente de la República de Francia, Clemenceau, y qué artista, Monet o Manet. Monet y Clemenceau, que eran, en fin, Monet era el primer ministro. Y Monet al final de su vida está retirado en Giverny porque ya está medio ciego, ha tenido cataratas primero en un ojo, fue operado, salió mal la operación, luego lo operan del otro y sale también mal.
pero él había hecho un contrato con el gobierno francés y de hecho con el primer ministro Clemenceau, que iba a comer a su casa los domingos cuando él estaba en la casa de Giverny, que es un sitio maravilloso donde hemos estado, mi marido, mi hija y yo, y tenemos fotos de la casa de Giverny de Monet. Bueno, entonces Clemenceau iba los domingos pues a comer allí, porque Monet invitaba a amigos y a pintores y a políticos y a filósofos, etcétera. Y entonces hace un contrato Monet con Clemenceau, en virtud del cual va a entregar los famosos nenúfares, que yo llamo las ninfeas, porque en francés lo llaman ninfeas, y tiene que entregarlo al gobierno francés, hace un contrato con el gobierno francés. Pero ¿qué pasa? Que claro, él va perdiendo vista y no puede seguir pintando. Entonces hay unas cartas magníficas que he sido de la conferencia, las voy a leer. Carmen, y hasta ahí podemos contar. No Hasta destripemos la No, charla, pero sí la hay para conferencia. mucho más. Hay para mucho más, pero aprovecha y Bueno, deja, la historia, nada, la pon un historia- poquito la miel en la los historia labios, que no les des el simplemente tarro es completo. las cartas que se escriben uno y otro, porque Clemenceau le dice no puedes, digamos, hacer un contrato con el gobierno francés y luego tirarlo por la borda, tienes que acabarlo. Y claro, y Monet pues se esfuerza estando ciego y se opera una vez y intenta hacerlo y etcétera. Ya lo oiréis el día que, si Dios quiere, de ello la conferencia, porque es muy bonito, sobre todo las cartas que se escriben, porque es el concepto de la amistad y del apoyo y del esfuerzo y la voluntariedad aplicada al arte. Ya está. Muchas gracias, Carmen. De nada. Bueno, ahora vamos a aplaudir porque le vamos a entregar un diploma a continuación a doña Carmen. Pero antes quería hacerles un inciso y avisarles de algún cambio, alguna modificación que tenemos en el programa de próximas actividades. Entre ellos, el día 5 de junio, es decir, pasado mañana, tenemos prevista una obra de teatro que hemos tenido que suspender por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Entonces ya les prevengo a ustedes que no acudan pasado mañana, porque se van a encontrar, no con las puertas cerradas, porque nosotros las abrimos en cualquier momento de circunstancia, pero hemos tenido que posponer esta representación teatral para más adelante. Ha habido un fallo de coordinación, parece ser, y no hemos podido, digamos, culminar el programa. Por otra parte, también quiero indicarles que dentro de los actos conmemorativos del 250 aniversario tenemos varios actos, pero quería resaltar en concreto el que se va a celebrar el próximo día 10 de junio, que va a ser el martes que viene, Dios mediante, en que vamos a tener una representación que titulamos La música de la ilustración. Vamos a contar con la interpretación del cuarteto Folkslavia, ¿no? Y realmente a base de violines, viola y violonchelo, y les aconsejo que vengan porque van a interpretar música característica del siglo XVIII, nos van a ambientar muy bien en la época y nos va a hacer una introducción nuestra vocal, en este caso de actividades musicales, doña Almudena Rivas Vergado, que como saben ustedes, doctora y es profesora de conservatorio, aparte de una excepcional pianista. Por otra parte, recordarles también que dentro de los actos conmemorativos vamos a celebrar el próximo jueves 19 de junio una mesa redonda sobre historia de la matritense. Les advierto a ustedes que como no vengan se van a perder algo fantástico, porque ya digo, va a ser mesa redonda o debate. Vamos a tener moderador y yo creo que va a resultar sumamente interesante. Si recuerdan ustedes la época televisiva de La Clave, con José Luis Balbín, vamos a mantener el respeto, vamos a procurar que los intervinientes no se solapen, no se atropellen y no se insulten excesivamente. O sea, vamos a volver a esos finales de los 70, comienzos de los 80, que algunos ya empezamos a recordar con cierta nostalgia. Yo no tanto porque era un niño, pero bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que por aquí se lo recuerdan con nostalgia porque estaban en la plenitud de su existencia, de sus ilusiones y de sus previsiones de vida a partir de esos momentos. Otra cuestión, 21 de junio, sábado. Vamos a ver, tenemos organizado una actividad que es un acto de homenaje a nuestro socio de comienzos del siglo XIX, don Francisco de Paula Martí, en el Parque de Retiro. Francisco Paula Martí fue el introductor del sistema de taquigrafía Holmes, que se introdujo desde el Reino Unido aquí en España y lo divulgó. La taquigrafía, que como saben ustedes ha estado vigente hasta que otros medios tecnológicos han coadyuvado a la desaparición prácticamente de su utilidad realmente. Se siguen formando taquígrafos y estenógrafos, pero ha perdido intensidad. Incluso yo mismo de jovencito, pues cuando preparaba oposiciones, mientras estudiaba la carrera, pues aprendí taquigrafía, en fin, la mecanografía que era imprescindible y demás. Pues vamos a hacer un acto de homenaje a este señor que introdujo la taquigrafía en España. Hemos mandado a los socios, ya lo habrán visto ustedes, un pequeño cuestionario de 3 preguntas. No obstante, he oído que algunos me han comentado que quedar a las 10 de la mañana con esas actividades quizás sean muchas horas.
trataremos de matizar un poco estas actividades. Tenemos que reunirnos, la Comisión de Eventos Culturales, y vamos a tratar de ver si afinamos un poquito más. Es decir, si quizá retrasemos el acto de homenaje floral que se va a hacer en la estatua que tiene Francisco Martí en El Retiro. Por cierto, si no la conocen, es una obra de mucho mérito. Les aconsejo que la visiten o, si no han tenido oportunidad, cuando vengan con nosotros, tengan oportunidad de conocerla. Vamos a dar un paseo con una visita guiada por el Parque El Retiro, por rincones que no son muy habituales. También se lo aconsejo encarecidamente. Vamos a visitar, hombre, veremos el Estanque del Retiro, el monumento dedicado a Alfonso XII, pero vamos a buscar, a rastrear zonas que a lo mejor no nos resultan tan conocidas. En fin, yo creo que va a merecer mucho la pena, porque es una persona muy especializada en la historia y arte que atesora nuestro primer parque de Madrid. Luego, al final, tendremos una comida de hermandad. Efectivamente, ya les hemos indicado que más o menos indiquen. Admitimos, aparte del socio de turno, pues un comensal más. Nos indiquen ustedes un poco la persona que vaya a acudir. Y bueno, en principio, estas son las matizaciones. Es un concierto de arpa, ¿eh? Pues mira, el concierto que te indicaba, que tenemos... Es el de arpa. Ah, bueno, Ahí tienes razón. a la mejor Tenemos orquesta también del mundo. Almudena, nuestra socia de eventos musicales, que es que se mueve más que un rabo de lagartija y nos consigue conciertos, pero con una frecuencia que no digo yo abrumadora, sino ampliamente satisfactoria, porque los disfrutamos enormemente. El 27 de junio, viernes, menos mal que Carmen está aquí al acecho, en ese sentido me recuerda a mi hermana mayor, que muchas cosas se me olvidan. No, un momento, un inciso, es que tenemos aquí a la mejor artista del mundo, no ya de España, de Europa y del mundo, que es María Rosa Calvo Manzano, que, bueno, que todos la admiramos, no sé si la conoceréis, pero es la profesora de todos los arpistas que han venido después. Nada Entonces, menos, así que nada por favor. menos. Si hay una persona que toca el arpa, es alumna de María Rosa. Pues un aplauso, por Fabuloso. favor. Claro que sí. Yo reconozco que en ese aspecto recibí no buena educación musical referido al arpa, porque yo que recuerdo de arpa en mi infancia es recordar a Harpo Marx, ¿no?, de los hermanos Marx, que bueno, que encima se me hacía la parte más pesada de la película, lo siento mucho. El hombre era prácticamente un autodidacta, pero tenía una enorme sensibilidad. Y sinceramente, cuando tienes 8 o 10 años, pues te hace, vaya, hombre, ahora se pone a tocar el arpa, con lo gracioso que estaba haciendo cansadas por ahí. Pero luego, cuando ves un concierto magníficamente interpretado, es realmente notar cómo se te hincha el corazón y cómo el alma se expande. Realmente les aconsejo que vengan ese día, porque el arpa es de la cátedra de Susana Cermeño y aquí vamos a disfrutar de un concierto absolutamente magnífico. Y vamos a rematar este acto pues con el acto de entrega de este diploma que le entregamos a Carmen. Ya no regalamos más libros, porque cada vez que viene regalamos libros, nos estamos quedando sin biblioteca. Pero bueno, los diplomas son todavía... Encantado, Carmen. Gracias también. Y agradecer a Carmencita, Esa presencia. a Carmen Lamo de Espinosa, Sí. su colaboración estimable en la parte técnica y yo me imagino que también un poco en la selección de imágenes, que algo habrá ayudado, ¿no? En todo. Y además os voy a decir una cosa. Carmen escribe divinamente. Y entonces la ilusión mía es que al año que viene tenga ya una serie de ensayos hechos, que bueno, tenemos 13 o 14, pero si llega a 20, va a publicar un libro y yo lo voy a presentar aquí, que duda cabe. Así que os llamo para que vengáis ese día, ya os lo diré. ¿Eh? Fenomenal. Pues nada, como hemos tenido un acto tan agradable y no excesivamente largo, les animo ahora que salgan, disfruten del sol y del frescor de esta tarde, Sí, qué gusto. disfruten de una horchata, de una cerveza o de lo que a ustedes les apetezca, pero sobre todo disfruten de la vida, que estamos aquí para aprovecharla lo máximo posible y ser lo todos felices que podamos ser, porque no sabemos lo que nos depara el minuto siguiente. Así que bueno. vivan siempre el momento. Muy bueno. Muchas gracias y hasta el Muy próximo bueno, día. muy bueno. Ah, sí, sí.